Happy Sabbath to you. Those of you who are joining us today. Es hora de compartir con Jesús tus preguntas, tus tristezas y alegrías a los pies del Salvador, porque el reino de los cielos es de los niños. La hora de los niños, por la red A Devenir Internacional. Para estudiar. Amiguitos, qué bueno que nos sintonizan un día más en su programa, Jesús ama a los niños. Y en estos momentos queremos invitar a nuestro amiguito James para que nos dirija en oración. Adelante, James. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este programa, que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. De pandemia de esta organización. To finalize proposals to present in April of this year. Y la propuesta final va a ser lanzada en abril de este año. Now you say, what's the importance of all that? That's just the World Health Organization. Y usted puede estarse preguntando, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Porque esta es la OMS. The International Health Regulations Review Committee, as known, abbreviated IHRC, of the World Health Organization, is planning to meet in secret. Well, this was in the past. I took this from the Daily Cloud. Bueno, esta noticia la tomé de Daily Cloud y dice que el Comité de Revisión de Regulaciones del Comité de Salud Internacional de la OMS se va a reunir en secreto. Well, they were in meeting from Monday through to Friday. Ellos estaban en reuniones desde el 9 de enero hasta el viernes. Working to finalize a 46-page document that includes proposed amendments to the International Health Regulations. Y esto es, están trabajando para hacer algunas enmiendas a el documento de 46 páginas que incluye algunas regulaciones de salud internacional. These projected amendments will be presented tomorrow. Y estas enmiendas van a ser presentadas el día de mañana to finalize whether or not they will be included in the official amendment to be presented in April. Y estas regulaciones van a ser presentadas, estudiadas, para ver si van a ser incluidas o no en la propuesta final de la que se va a ser lanzada en abril. Now, if these amendments are accepted, what would that mean? Ahora, ¿qué significaría si estas enmiendas son aceptadas? What would that mean for all the member nations that have signed on to the WHO pandemic agreement or treaty? ¿Qué significaría esto para todos los miembros que han firmado, los miembros de la OMS que han firmado para este tratado de pandemia? What would that mean for Bolivia? ¿Qué significaría esto para Bolivia? For the United States of America? O para los Estados Unidos? For Canada? Para Canadá? For Peru? Para Perú? For Jamaica? Para Jamaica? One. Primero, to change these amendments would change the overall nature of the World Health Organization from an advisory organization that merely makes recommendations to a governing body, whose proclamations would become legally binding. El primero sería el cambio de naturaleza de la organización. Pasar a ser una organización o una entidad que da consejos o recomendaciones a una entidad cuyo cuerpo gobernante cuyas proclamaciones ahora como cuerpo gobernante tendrían un efecto legal. That means World Health Organization recommendations would move from mere recommendations to become international law. Lo que esto significaría es que las recomendaciones dadas por esta organización pasarían de ser meramente recomendaciones a ley internacional. And that would mean that any member state, any nation that has signed on to the pandemic treaty
would be bound to follow those. Y esto significa que cualquier nación que haya firmado este tratado de pandemia, entonces va a ser también obligado a seguir con estas regulaciones. It would greatly expand the scope of the international health regulations to include scenarios that merely have a potential to impact public health, just to have a potential to impact public health. Esto también significa que va a expandir grandemente el ámbito de regulaciones de salud internacional, que incluye escenarios que podrían tener potencialmente un impacto en salud pública. That means if the WHO says that there is a potential for health risk or national health risk, it will have the power to implement measures within your country. Eso significa que si la OMS considera una amenaza potencial a la salud, entonces él tiene la autoridad de establecer ciertas regulaciones en su país. In other words, En otras to palabras, call for a lockdown of your countries el poder, por ejemplo, llamar a una cuarentena en estos países firmantes economic system, o en los sistemas económicos, to bring on a general quarantine in your country, el traer, por ejemplo, una cuarentena general en will su no país, longer be the decision of the local health authorities or your nation's government, ya but no, the será, WHO. ya no será una decisión de las autoridades locales de salud pública o del gobierno público. They want to seek, the proposed amendments would remove respect for dignity, human rights, and fundamental freedoms of people. Este documento tratará de remover el respeto por la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Presently, the Pandemic Treaty in Article 3 speaks of the respect for human dignity, human rights, and fundamental freedoms of people. But that will be removed. The proposed amendment has removed that. Pero al presente el artículo 3 del Tratado Pandémico tiene estas regulaciones, tiene estas provisiones de respetar la dignidad y las libertades humanas fundamentales. Number 4, it would give the Director General of the WHO control over the means of production through an allocation plan for health products to require developed states parties to supply pandemic response products as directed, according to Article 13A. Bueno, de acuerdo al artículo 13, inciso A, le daría al director general de la OMS el control sobre los medios de producción a través de un plan de alocación de productos de la salud que requiere estados de desarrollo para así suplir las respuestas de la pandemia según sea necesario. In other words, Article 13 of the new proposed treaty, amended treaty, En otras palabras, el artículo 13A de las enmiendas propuestas para este documento would give WHO power to command and demand your government le daría poder a la OMS para demandar de su gobierno local to collaborate or to actually invest in production of medicine en invertir o colaborar en la producción de medicamentos or treatment o tratamientos for a health emergency. en caso de una emergencia de salud. Not necessarily according to the research done by the scientists in that country, No necesariamente por la investigación que haya sido hecha por los científicos de ese país, but the WHO would have the right to say, we have this medicine that we want to be used against this disease. You need to produce it. pero ahora la OMS entonces tendría el derecho, la libertad de imponer un tratamiento dado y el gobierno local tendría que producirlo. It would give the WHO the authority to require medical examinations, proof of prophylaxis, proof of vaccine, and to implement contact tracing, quarantine, and treatment. Este también le daría autoridad a la OMS para requerir examinaciones médicas,
la prueba de profilaxis, prueba de vacunación y también implementar cualquier seguimiento de contacto, cuarentenas y tratamiento. In other words, your government would be obliged to establish a system of surveillance En otras palabras, su gobierno entonces va a ser obligado al establecimiento de un sistema de seguridad o seguimiento over those who have possibly who have possibly contracted a disease, a particular disease, quien posiblemente haya contraído posiblemente alguna enfermedad or have received a certain treatment, o quien haya recibido algún tratamiento or those who haven't received the treatment. o aquellos también quienes no lo han recibido. A system of complete surveillance Entonces, un sistema de vigilancia permanente in the name of health. en el nombre Public de la health. salud, de la salud pública. It would institute a system of global health certificates in digital or paper format, including test certificates, vaccine certificates, prophylaxis certificates, recovery certificates, passenger locator forms, and a traveler's health declaration. Y aquí también se instituiría entonces un sistema de salud global, un sistema de certificados de salud global. Esto bien sea en formato de papel o digital, que incluye certificados de prueba, certificados de pruebas, de inoculaciones, de profilaxia, de recuperación, certificados también para pasajeros y declaraciones de salud para pasajeros. And you can find that in Articles 18, 23, 24, all these. Y usted puede ver allí los artículos en los cuales se establece estas regulaciones. But I just wanted to bring you into touch with what's really happening Ahora, yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que realmente está and ocurriendo why this is important. y por qué es importante. You know, somebody will say this is also a change in some health regulations. Porque alguien puede decir, bueno, estos son sencillamente cambios en una regulación de salud, But this is very important. pero es muy importante. I can't read all of them to you right now, but Ahora, no puedo leer todo el documento I para will ustedes, at least forward to you so you can go and do your own research. pero lo que sí puedo hacer es darles a ustedes dónde puede encontrar la documentación para que usted haga su propia investigación. Here's the article that we were reading of from the Daily Cloud. Allí encuentran el enlace al artículo de donde se ha sacado la información. Ahí está en Daily Cloud. And you can go to read the proposed amendments to the Pandemic Treaty for yourself. Y usted puede leerlo directamente, las enmiendas que han sido propuestas en el documento o el tratado de pandemia. Yes, it's there in HTTPS. Lo tienen allí en la página. A ver si lo podemos poner en pantalla, por favor. Gracias. Ahí lo tienen. El segundo enlace les lleva directamente a las enmiendas que se están haciendo en este sentido. I have been presenting on issues like this Y he estado presentando recientemente en situaciones como esta, en hechos como esto, current and important happenings en eventos actuales over the last year en el último año, in a program entitled Watchmen, What of the Night. en un programa que se llama Guarda que de la noche. We present in our English channel and also in our Spanish channel, Guarda que de la Noche. Lo tenemos tanto en español como también en inglés, con So- Guarda que de la noche en español. If you want to see some of these presentations on current events, Y si usted quiere ver algunas de estas presentaciones sobre eventos actuales, you can go to Guarda, you can go to Loud Cry Sociedad Misionera in YouTube and look for Guarda que de la Noche. usted puede ir en YouTube, en Loud Cry Sociedad Misionero, y ahí va a encontrar el programa, Guarda que de la noche. For those who want to, or of English, who want to see some of these, you can look in Watchmen, What of the Night from Loud Cry Missionary Society in YouTube.
También pueden verlos para los de habla inglesa en Low Cry Missionary Society, Watchman, What of the Night. And I've left the links there for you. Y allí les dejo los enlaces. We are also broadcasting in Light Channel. También estamos en colaboración con el canal Light Channel Yes, Light Channel in Denmark, desde Dinamarca, where you can also watch from their channel. y ustedes también pueden tener acceso, si son de habla inglesa, a este canal, Yes, Light Channel. both in Punto YouTube Dake. and in Rumble. Tanto están en YouTube como también en la plataforma Rumble. You have the links there. Así que tienen los enlaces. We are living in unprecedented times. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Perhaps you still don't get why I would spend the time to talk about Y this. quizás algunos dicen, bueno, ¿por qué el pastor va a utilizar este tiempo para eso? You see, in the name of health, ¿Sabe qué? En el nombre de salud there is a movement underfoot hay un movimiento to re-establish a system of tyranny that existed for 1,260 years. para restablecer un sistema de tiranía que existió por 1260 años. Do not think that this has nothing to do with prophecy and the end time scenario. No crea que esto no tiene nada que ver con profecía o con escenarios del tiempo del fin. In order to enforce the mark of the beast, Para poder ellos forzar la marca de la bestia, there has to be first implemented a system of control. tiene que haber primeramente implementado un sistema de control. And this system of control Y este sistema de control must have at its disposal clear and open potential for surveillance. tiene que tener a su disposición conductos claros de vigilancia. This is what is happening. Y eso es lo que está pasando. This system is being constructed. Este sistema se está construyendo And in the name of health y en el nombre de la salud and modern technology, y de la tecnología moderna, something is being armed, is being assembled hay algo que se está ensamblando to dictate to you para dictarle whether or not you will be able to buy or sell, si usted pueda o no comprar o vender, whether or not you will be allowed into the system of commerce and everyday regular life. bien sea si usted va a ser permitido o no estar en el sistema de comercio o de vida regular. This system of absolute control Este sistema de control absoluto is the system that will be used to enforce the mark of the beast Es el- upon the nations. es el sistema que va a ser utilizado para luego forzar la marca de la bestia sobre las naciones. And it is being constructed before our very eyes. Y es un sistema que se está construyendo delante de nuestros ojos. And some people don't even realize. Y hay algunos que ni siquiera se dan cuenta. They think it's something harmless. Piensan que es algo que no hace daño. So I just wanted to bring that to your attention Así today. que quería traer esto a su atención hoy. Please take the time Por favor, tome el tiempo to investigate para investigar por sí mismo. and join us in praying Y únase a nosotros that en God would oración frustrate these efforts para que Dios frustre estos esfuerzos to bring in a system of totalitarianism de traer un sistema totalitario where the truth will be censored and dubbed as misinformation or disinformation. donde la verdad pueda ser pisoteada o pueda ser etiquetada como desinformación In the name of public health. en el nombre de salud pública. This morning, Esta mañana we will finish our study vamos a terminar nuestro estudio that we began last time we met. que comenzamos en la última reunión que tuvimos Let's pray for that. y vamos a orar juntos para esto. Father in heaven, thank you for giving us the opportunity to meet together in your presence today.
Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos delante de tu presencia. Let your Holy Spirit be the one who will control, who will move and motivate our thoughts, our feelings, and our reactions to your holy word. Y Señor, pedimos que tu Santo Espíritu sea el que controle nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras reacciones a tu santa palabra. Now let your word move our lips Ahora que tu palabra mueva nuestros labios to the edification of your people para la edificación de tu pueblo and the expansion of your reign. y la expansión de tu reino. To the glory of your great name we Para pray. la gloria de tu gran nombre oramos. Amen. Amén. We have been studying the doctrine of salvation. Hemos estado estudiando la doctrina de salvación. The doctrine of salvation is challenged to present, one, the justice of God in the forgiveness and reconciliation of sinners, Y la doctrina de salvación es desafiada en presentar, por un lado, la justicia de Dios y el perdón, in the forgiveness and reconciliation of sinners. la justicia de Dios en la reconciliación y el perdón de pecados. And this we know as justification. Y esto es lo que nosotros conocemos como justificación. Two is challenged to present the triumphs of the original purposes of God in the lives of the redeemed. También es desafiada a presentar los propósitos originales de Dios en la vida de los redimidos. That is what we know as sanctification. Y eso es lo que se conoce como santificación. The work of God in sanctification will be successful La obra de Dios en santificación va a ser exitosa to restore redeemed humanity to what God had instituted in creation. va a ser exitosa para restaurar a los redimidos a lo que Dios tenía planeado originalmente. Three, it's challenged to present the actual and literal restoration of man to face communion with God. Es también desafiada para presentar la restauración actual de la comunión cara a cara con Dios. And this is what we know as glorification. Y esto es lo que se conoce como glorificación. So when you hear these terms, justification, sanctification, glorification, Así que cuando usted escucha estos términos, justificación, santificación, glorificación, that's what we're talking about. de eso estamos hablando. Now, in the last time, we were speaking about the importance of regeneration. Ahora, la última vez estuvimos hablando sobre la importancia de la The regeneración essential nature of regeneration. y la naturaleza esencial de la regeneración. And we were looking at what Jesus taught on the subject and how he taught it. Y estuvimos viendo lo que Jesús enseñó al respecto y cómo Él lo enseñó. Jesus, as the master teacher, decided or chose an illustration to teach us what is regeneration Y or Jesús, conversion. Jesús, como el gran maestro, utiliza una ilustración para así poder enseñarnos qué es esa regeneración, qué es la conversión. What did Jesus use to illustrate regeneration? ¿Qué utilizó Jesús para ilustrar la regeneración? Birth. El nacimiento. Birth. El nacimiento. He's taking something that is earthly Él toma algo que es terrenal to illustrate something heavenly. y con eso va a ilustrar algo celestial. He takes something natural Él toma algo natural to illustrate something supernatural. para ilustrar algo que es supernatural. This is a great principle and key to the strength of Jesus as a teacher. Y esto es algo característico y que en lo cual podemos ver la fortaleza de Jesús como maestro. And we can learn from him. Y nosotros podemos aprender de él. For example, in John chapter 3, Por ejemplo, en Juan 3, Jesus said to Jesús Nicodemus, dice a Nicodemo, in verse 12, en el versículo 12, he said to Nicodemus, if I have told you earthly things
and he believe not, how shall he believe if I tell you of heavenly things? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? So, in order to teach the truth of regeneration, Jesus used earthly things. Así que para enseñar la verdad de la regeneración, Jesús utiliza cosas terrenales, Earthly expressions. expresiones terrenales. For example, birth. Por ejemplo, nacimiento. He spoke of birth using the term, he spoke of regeneration using the term new birth. Y él utiliza nuevo nacimiento, ese término, para explicar la regeneración. Saying to Nicodemus, you must be born again. Cuando él dice, Nicodemo, de cierto os digo, tienes que nacer de nuevo. Now, in the last study, we looked at verse 5, where Jesus said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ahora, en la última oportunidad, estuvimos viendo el versículo 5, cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. And I present a challenge to common belief Y yo presenté un desafío a la creencia común that when Jesus spoke of being born of water, that he was speaking of baptism. que desafié la creencia común que cuando Jesús habla de nacer de agua, él se refiere al bautismo. And why do I want to expose that as an error? ¿Y por qué quiero yo exponer esto como error, este entendimiento como error? Well, if baptism Si bautismo is a means to conversion, es un medio para la conversión, then you can look to baptism entonces usted puede ver el bautismo, for your conversion. puede ver el bautismo como eso, como un medio para su conversión. And that is exactly what is happening Y eso es lo que está exactamente in ocurriendo many churches en muchas iglesias, where baptism donde el bautismo is taught as a means to regeneration. se enseña como medio para regeneración. The Bible does not teach baptism as a means to regeneration. La Biblia no enseña que el bautismo es un medio para regeneración. The Bible, on the contrary, teaches baptism as a confession of the experience of regeneration. Sino que al contrario, la Biblia enseña que el bautismo es una confirmación de la regeneración que ya ha sido experimentada. Baptism in the Bible is a means to confess En la that we Biblia, have been regenerated. en la Biblia el bautismo es un medio para confesar que hemos sido To regenerados, confess publicly. para confesar públicamente que hemos sido regenerados. Let's turn quickly to Romans chapter 6, Vamos a ir rápidamente a Romanos 6, verse 3. versículo 3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? So baptism Entonces, bautismo points to death. apunta a muerte. It's a symbol of death. Es un símbolo de muerte, But not only a symbol of death. pero no solamente un símbolo de muerte. Look at verse 4. Mira el versículo 4. Therefore we are buried with him by baptism into death. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. So baptism symbolizes or points to death. Así que el bautismo apunta o simboliza la muerte, It also symbolizes burial. pero también es un símbolo de sepultura. It connects us with Christ's own burial. Esto nos conecta con el sepultamiento mismo de Cristo. Okay? Now, if baptism
points to death and represents burial. Ahora, si el bautismo apunta a la muerte y representa una sepultura, Could baptism then be the means to regeneration? ¿sería entonces apropiado decir que el bautismo es un medio para regenerar? Okay, perhaps you're not sure. Quizás no está seguro, But let me ask you a question. pero les voy a hacer una pregunta. Who do we bury? ¿A quién enterramos? The living or the dead? ¿A los muertos o a los vivos? Okay. Ah, So los muertos. before baptism, you must have a dead. Entonces, antes del bautismo, usted tiene que tener una muerte, Because baptism symbolizes burial. porque el bautismo simboliza sepultura. So if nobody is dead, Así que si nadie está muerto, you shouldn't be baptizing anybody. no deberías estar bautizando a nadie. Because if you take somebody that is alive Porque si usted toma a alguien que está vivo and bury that person, y entierra a esa persona, what will that be called? ¿cómo se llamaría eso? It will be called a crime, right? Eso sería un crimen, ¿sí? Murder. Asesinato. Because you buried somebody who is alive. Porque usted ha enterrado a alguien que está vivo. So baptism is not for people who are alive to their former state. Entonces, el bautismo no es para personas que siguen en su estado anterior. Baptism is not for people who have not come who have not killed or who have not died to the old man. El bautismo no es para personas cuyo antiguo yo no ha muerto. Baptism is not for people who have not received new life. El bautismo no es para aquellos que no han recibido nueva vida. If you come to baptism and you have not experienced a work of God Si tú llegas al bautismo y nunca has experimentado una obra de in your Dios soul en tu alma, to bring you to new attitudes toward your Creator and Redeemer, para traerte una nueva actitud hacia tu Creador y Redentor, in other words, you have not come to contrition en otras palabras, usted no ha pasado por contrición for your life of rebellion and sin por su against God. vida de rebelión y de pecado contra Dios. You have not come to repentance Usted no se ha arrepentido for that rebellion. por su rebelión. Your baptism is a lie. It's a crime. Su bautismo entonces es una mentira, es un crimen, Because it's false testimony. porque es un testimonio falso You're breaking one of the commandments of God. y usted está quebrantando uno de los mandamientos de Dios. And the person who is baptizing you is also guilty of that. Y la persona que lo está bautizando Facilitating that lie. y la persona que lo está bautizando a usted es culpable también por facilitar esa mentira. Did John the Baptist baptize people? Ahora, ¿bautizó Juan el Bautista? Yes. Sí. And he understood this. Y él entendió esto. That's why some of the people that came to him for baptism, he chased them away. Y es por eso que algunas personas que vinieron a él por bautismo, él los devolvió. He said to some of the people that came for baptism, go and bring forth the fruit of repentance. Él por eso le dijo a algunos que vinieron a él para el bautismo, le dijo, anda y ve y busca frutos de arrepentimiento. So your baptism is not going to produce in you repentance. Así que su bautismo no es lo que produce en usted arrepentimiento. It is a spirit that produces repentance in us. Es el Espíritu Santo quien produce arrepentimiento en And because nosotros, he has done this work in us, y por la obra que él ha hecho en nosotros, and we are ashamed of our past y life, estamos avergonzados de nuestra vida pasada. we want to bury it. Ahora queremos enterrar eso. It doesn't matter how much we love our loved ones. When they die, we don't keep them in the house. Ahora, no importa cuánto nosotros amemos a nuestros seres queridos. Si ellos han fallecido, no los vamos a mantener en la casa. No. No. For public health,
Por salud pública, we have to do something. tenemos que hacer algo. We have to bury them. Tenemos que enterrar ese cuerpo, Them out of sight ponerlo fuera and out of the sphere of the influence of the community. fuera de la influencia de la comunidad. Otherwise, they will decompose De otra- and be a havoc. De otra forma, ese cuerpo muerto va a descomponerse y va a ser una amenaza. So anyone who is born again Entonces, cualquiera que es nacido de nuevo will be completely ashamed of his past. va a tener una vergüenza de su pasado And that shame will want him to bury it. y esa Will vergüenza move him to bury it. lo lleva a que él quiera enterrar esa vida pasada. As we bury the old man Así, al enterrar al hombre viejo in the watery grave of baptism, en esa sepultura de agua del bautismo, we are freed ahora somos liberados in Christ Jesus en Cristo to Jesús walk in a new life para caminar en nueva vida. that the Spirit of God has already implanted in us. Que el Espíritu de Dios ya ha plantado en nosotros. Let's read what the apostle says. Y vamos a ver qué dice el Verse 4. apóstol en el versículo 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. And you can read the rest of the Y passage. usted puede leer el resto del pasaje. So baptism Así que bautismo is not capacitated with power to give you a new heart. no tiene la capacidad para darle a usted un nuevo corazón. Baptism is for those who have received that new heart. El bautismo es para los que han recibido un nuevo corazón. So when Jesus says in John chapter 3 verse 5, Así que cuando Jesús dice en Juan 3, versículo 5, that except a man be born of the water and of the Spirit, he ¿Qué? cannot enter into the kingdom of God. que a menos que un hombre nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, How is the man to be born? ¿cómo entonces ha de nacer el hombre? What is the operative agent? ¿Cuál es el agente que opera? If you say water, Si usted dice agua, what kind of water do we baptize with? ¿en qué clase de agua bautizamos nosotros? Spiritual water, living water, or natural water? ¿Agua viva, agua espiritual o una agua natural? Agua natural water. Un agua natural, Yeah. ¿sí? But the water that Jesus speaks of that springs up into everlasting life within us Pero el agua a la cual se refiere Jesús cuando él habla de esa fuente de agua viva en nosotros, he doesn't speak of it as literal water, él no habla de esto como agua literal, but living water. sino como agua viva. That's what he said to the woman at the well. Es lo que él le dijo a la mujer en el pozo. That's what he said at the great feast in the temple. Es lo que él también mencionó en el gran día de la fiesta en el templo. In John 7, En Juan 7, verse 38, he said, if any man thirst, verse 37, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. en Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Where do we find this water? ¿Dónde encontramos esa agua? In the converted soul. En el alma convertida. Rivers of living water flowing from his belly. Ríos de agua viva que fluyen del interior de esa What is persona. this? ¿Y qué es esto? Verse 39 says, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
Very good. So let's go back now to verse 6. Ahora vamos de vuelta al versículo 6, Of John Juan 3. 3. Jesus explained this to Nicodemus, saying, Ahora Jesús explica esto a Nicodemo diciendo That which is born of the flesh is flesh. que lo que nace de la carne es carne. What does that mean? ¿Qué significa esto? That our first birth Que nuestro primer was of the nacimiento flesh. es un nacimiento de Flesh carne. and blood we are. Carne y sangre, que es lo que So somos we are human Somos beings humanos. by nature. por naturaleza. We have a fleshly nature. Tenemos una naturaleza carnal. So when we were born of our parents, we were born into this family, Así human que family. cuando nacimos de nuestros padres, nacimos en esta familia It was a humana. birth of flesh. Es un nacimiento de carne. But to enter into the kingdom of God, Pero para entrar en el reino de Dios, we need a legitimate entrance into the family of God. necesitamos una entrada legítima a la familia de Dios. We must be born again. Debemos nacer de nuevo. How? ¿Cómo? Not entering again into our mother's wombs. No entrando de nuevo al vientre de nuestras madres, But we must be born by a direct activity on the part of the Creator. sino que entramos por una actividad directa de parte del Creador. Listen, my brothers Y and sisters. escuchen esto, mis hermanos. Let us not make a mistake on this point. Y aquí no podemos equivocarnos. When you were conceived, Cuando usted fue concebido, what did you do ¿qué hiciste to be conceived? para ser concebido? ¿Qué hizo usted? Was it an act of yours or an act of another? ¿Fue un acto suyo el ser concebido o un acto de otro? Your conception. Su concepción. It was the action of your father and your mother. Fue el acto de su padre y de su mamá. You have no power, Usted no tiene poder no authority ni autoridad. to say, well, I want to be born to that man, Yo quiero nacer pero de este hombre. or I want to be the son of that woman. O yo quiero ser el hijo You de esta cannot mujer. choose your parents. Usted no puede escoger sus padres. Jesus used that reality Jesús utiliza esa realidad to illustrate para regeneration. ilustrar la regeneración. Could you give birth to yourself? ¿Será que usted puede darse nacimiento a usted mismo? So wait, is this included in the illustration? ¿Será que esto se incluye en la ilustración? Is this included in the spiritual illustration? Can you give birth? ¿Será que esto se incluye también en la explicación espiritual? ¿Puede usted nacer por sí mismo? Can you give birth to yourself as a new creature in Christ Jesus? ¿Puede usted darse nacimiento a sí mismo como criatura nueva en Cristo? That's a loaded question. Esa es una pregunta bien cargada. You cannot No puede. father yourself. No puede ser el padre, usted no puede ser su propio padre. No. You need someone else Usted necesita a alguien más to bring you to that new life. para traerlo a esa nueva vida. And in an age Y en un tiempo of self-actualization, de actualización propia, this truth is frustrating. esta verdad es sumamente frustrante. This truth is troubling Esta verdad causa problemas because it seems to take control out of our hands. porque parece que nos quita el control de las manos. So, in Entonces, a few remaining moments, en los momentos que nos quedan, let's take a look at what Jesus meant when he said, that which is flesh, and that which is spirit is spirit. entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús cuando Él dice, lo que es de la carne es carne
Y lo que es del espíritu es espíritu. That which is born of the Spirit is spirit. Aquello que es nacido del espíritu es espíritu. Question. Pregunta. When we were born of our parents, Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, were we born of the Spirit or were we born of the flesh? ¿nacimos en espíritu o en la carne? Of the flesh. De la carne. Okay, so new birth is a generation of a new kind of being, a spirit being. Entonces, la regeneración es lo que produce un nuevo ser, un ser espiritual. Can a carnal being ¿Puede un ser carnal create a spiritual being? crear un ser espiritual? No, No. no. So when he says that which is born of the flesh is flesh, Cuando él dice lo que es nacido de la carne es carne, that is clear when clarified he clarifies the spiritual part when he says that which is born of the Spirit is spirit. él entonces hace aquí la clarificación, hace la distinción. Aquello que es nacido del espíritu es espíritu. So who is capable of bringing in new creatures? Ahora, ¿quién es capaz de traer nuevas criaturas? Spiritual creatures. Criaturas espirituales. The Spirit. El espíritu. In John 4:24, Jesus says, En Juan 4:24 Jesús dice God is a spirit. que Dios es espíritu. So God Entonces Dios is the only one who has power and authority to father spiritual children. Dios es el único que tiene autoridad y que tiene poder para poder ser padre de hijos espirituales. Now let me put it another way. Y voy a To ponerlo de otra father forma. children Para of the poder, kingdom. para poder ser padre de hijos del reino. Let's turn over to John 1, Vamos a ir a Juan 1, verse 12 and Versi- 13, which illustrates this. versículos 12 y 13 que ilustran esto. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. All right, let me read the whole thing. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So in this changing of identity from just sons or children of men to becoming children of God, there are certain elements important. Ahora- certain important elements here. En este cambio de identidad de hijos de hombre a hijos de Dios, hay ciertos elementos importantes. The powerful elements Los are these. elementos poderosos son estos: To receive him recibirlo and to believe on his name. y creer en su nombre. Can we receive Jesus ¿Podemos nosotros recibir a Jesús without believing on his name? sin creer en su nombre? No. No. So believing Entonces, creer on who he really is en quien Él realmente es as our Savior como nuestro is Salvador what opens the door for us to receive him. es lo que abre la puerta para recibirlo. When we believe him Cuando nosotros creemos as our Savior, que Él es nuestro Salvador, we can then receive him. entonces podremos recibirle. But what empowers us Pero- to do these two things? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer estas dos cosas? Who is it that empowers us to believe ¿Quién es el que nos da poder para creer correctly in Jesus? correctamente en Jesús? Ourselves? Nosotros mismos, Our carnal hearts? nuestros corazones carnales. What does the text say? ¿Qué dice el texto? The text says, to them gave he power to El become the texto sons of God. dice, les dio potestad. So who gives that power to become sons of God? Entonces, ¿quién da
ese poder para ser hechos hijos de Dios? The Heavenly Father. El Padre Celestial. He is the one who has authority Él es el que tiene la to autoridad engender para engendrar new sons and daughters. nuevos hijos e To hijas. believe Para- in Jesus rightly, Para creer correctamente en Jesús, the Father must act. el Padre debe The actuar. Father must do something to your heart. El Padre debe hacer algo a tu corazón. Otherwise, you can believe many things. De otra forma, usted puede creer muchas cosas. But Jesus will not confide in your belief. Pero Jesús no va a confiar en lo que usted dice creer. Because you can have an intellectual belief. Porque usted puede tener una creencia intelectual. You can have a mistaken belief. Usted puede tener una creencia errónea. You can have an inadequate belief about Jesus. Usted puede tener una creencia inadecuada de Jesús. That is not saving faith. Eso no es una fe salvífica. You can even have belief like the devils do Usted incluso puede creer como los demonios lo hacen and tremble. y puede temblar. But unless God has worked a powerful work to engender true faith in Jesus Christ, Pero a menos que el Padre mueva y plante la simiente de la verdadera fe en Jesucristo, saving faith, esa fe que salva, you will not usted receive him no lo va a recibir because you do not believe him. porque no crees en Él. And why can't you believe ¿Y him? por qué no puede creer en Él? Why can't you trust him? Porque no puede confiar en Él. Because you're still trusting in the flesh. Porque aún confía en la carne. You have not abandoned your confidence in the flesh. Aún no ha abandonado su confianza en la carne. You're still trusting in yourself Aún confía en sí mismo or man's system. o en los sistemas de los You're hombres. still in the flesh. Aún está en la carne. He that is in the spirit Pero aquel que está en el Espíritu has come to a place where he puts no confidence in the flesh. llega a un punto en que él no pone ninguna confianza en la carne. He does not look to himself No se ve a sí mismo or man's system for his salvation. o a los sistemas humanos para su salvación. He knows that his salvation is completely Él sabe que su salvación está dependent completamente on a dependiente work of God de una obra de Dios. in Jesus Christ En Jesucristo and a work of God y en una obra de Dios in himself en sí mismo through the Spirit. a través del Espíritu. Look at verse 30. Mira el versículo 13. Who are these who have become the sons of God? Ahora, ¿quiénes son estos que son hechos hijos de How do Dios? they become sons of God? ¿Cómo ellos se hacen hijos de It Dios? says, which were born Versículo 13. not of blood, Los cuales no son engendrados de sangre. okay, what does that mean? ¿Qué significa esto? Blood has to do with our genealogy. Sangre tiene que ver con nuestros The genes. Jews ¿verdad? can trace their genealogy, their ancestry right back to Abraham. Y de hecho, los judíos podían incluso llevar su genealogía hasta Abraham. So when he says not of blood, he's saying, don't think because you are a descendant of Abraham that you are a child of God. En otras palabras, él quiere decir acá, sí, no vayas a pensar que es por tu linaje de Abraham que es eso lo que te hace a ti un hijo de Dios. Don't think that because your mother was a woman of God or your father was a man of God that you are a child of God. No pienses que si tu madre o tu padre fue un hijo o una hija de Dios, eso te hace a ti un hijo de Dios. Don't think that because you were born in a Christian family or born in the Seventh-day Adventist Church that you are a child of God. No creas que porque tú has crecido o naciste en un hogar cristiano o si has crecido en la iglesia adventista, eso te hace hijo de Dios. Not of blood, No de sangre, not by hereditary rules, No. by the rules of heredity, por reglas de heredad, nor of the will of the flesh. ni de la voluntad de carne. Now, what is the will of the flesh? Ahora, ¿qué es la voluntad de carne? It's the operation of the natural
system of reproduction. Bueno, es la operación del sistema natural de reproducción. Man sees girl Un hombre ve a una chica and he says, "Phew, that's the woman of my dream. y dice, esa es la mujer de mis sueños. She is the woman that I want to spend the rest of my life with. Ah, esa es la chica con la que yo quiero pasar el resto de mis días. With her, I will have a beautiful family." Con ella voy a tener una familia hermosa. And then he makes his approach. Y luego él se acerca a la That's the chica. operation of the flesh. Esa es la operación de la carne, la voluntad de la carne. Male-female attraction. Una atracción entre el But- varón y la mujer. To be born of God Pero para ser nacido de is not Dios male, is not based on that rule. no se basa en esa regla. What is it based? Entonces, ¿en qué se basa? Well, he has one more thing that he says it is not based on. Y hay algo más que dice en lo cual He tampoco says, se nor basa. of the will of man. No se basa tampoco en la voluntad de varón. Well, the word here, man, Aquí en varón, bueno, en inglés, in English hombre, it just ¿no? says man, but in the Greek, the word is sorry, in the Greek, the word is, what is it? The word is aner. Ok, la palabra aquí utilizada en varón es anef, Not anthropos, no antropos. which means human. Antropos quiere decir humano, Aner means male. pero aner quiere decir varón. So when he says, which is not of the will of man, which is not of the will of the male, Entonces cuando dice aquí, y por eso aquí lo menciona en español, no tiene la voluntad de varón. so why is it singling out the will of the male Ahora, ¿por qué aquí se menciona específicamente la voluntad del varón and not just speaking about human will? y no habla de la voluntad humana? Because every conception, Porque cada concepción cada conception natural is hinged on the masculine will. Every natural conception is hinged on the exercise of the masculine will. cada concepción natural se produce por la voluntad del varón, del hombre. The man must will El varón tiene que querer to unite himself to that woman, unirse a esa mujer or there is no conception. o de lo contrario no hay It concepción. doesn't matter how much a woman wants to be a mother. No importa cuánto quiere una mujer ser madre. If no man will to be with her, Si ningún varón tiene la voluntad de estar con ella, she will not be a mother no naturally. no va a ser una madre naturalmente. So the operative will in birth Así que or conception la voluntad que opera en la concepción is the masculine will. es la voluntad del varón, de la masculina. But in new birth, Pero en el nuevo we are nacimiento told that those who are born of God dice que aquellos quienes nacen de Dios are not born by blood no nacen por or the sangre, will of the flesh ni por la voluntad de or the carne, will of the male, ni por la voluntad del varón, but of God. sino la de Dios. What does that mean? ¿Qué significa esto? But by the willing of God. Sino por la voluntad de Dios. In other words, God, En otras palabras, in Dios, new birth, en el nuevo in nacimiento, regeneration, en it regeneración, is God who takes the operative place. es Dios quien toma el lugar operativo. It is God who takes the masculine place. Es Dios quien toma ese lugar de varón. It is He who must will Él es el que debe tener la for voluntad. there to be conception of a new creature in Christ Jesus. Poder tener concepción de una nueva criatura en Cristo If Jesús. God does not will, Si Dios no tiene esa voluntad, there is no conception. no hay concepción. Just as how if a man does not will to be with a woman who desires to have children. Así como un hombre que no desea estar con una mujer, por mucho más que ella quiere tener hijos, She will have no children. ella no tendrá hijos. The same is true. Lo mismo es verdad, Even if you aun si usted want quiere
to get rid of your old life. sacar su vieja vida. If God doesn't Si will, Dios no opera su it will voluntad, not happen. no va a ocurrir. Even if you desire to be in the kingdom of heaven, Aún si usted quiere estar en el reino de los cielos, if God does not will si Dios no hace su voluntad for you to be a new creation, para que usted sea una nueva listen criatura, carefully, escucha bien, you will never be nunca va a estar allí. such a creation. Nunca va a ser esa criatura. The operative will La voluntad operativa in the kingdom of God en el reino de Dios is the will of God. es la voluntad de Dios. The supreme will in the kingdom of God La voluntad suprema en el reino de Dios is the will of God. es la voluntad de And all Dios. those who form a part of the family of God Y todos los que forman parte de la familia de Dios come to be llegan a serlo understanding entendiendo that the Father's will que la voluntad del Padre is supreme. es suprema. Without respect for that, Sin respeto por eso, God has not done a work in your heart. Dios entonces no ha hecho una obra en su corazón. God has done nothing. Dios ha hecho nada. You're still in the flesh. Aún está en la carne. But praise the Lord. Pero alabado sea Dios. Praise the Lord. Alabado sea Dios. If you can now see all your rebellious acts Que si usted hoy puede ver todos esos actos as rebeldes heinous in your own sight como terribles delante de sus propios ojos, because they were contrary to the Father's will, porque son contrarios a la voluntad del Padre, you are entonces at the usted door of the kingdom. está a las puertas del reino. You are in the kingdom. Usted está en el reino. Because what is supreme for you Porque lo que es supremo para usted is him that deserves first and best and last place. es aquel que merece el primer y el mejor lugar. You have been born again. Usted entonces ha nacido de nuevo. God has done a work in Dios you. ha obrado en usted. Because those who are not born again Porque aquellos quienes no son nacidos de do not nuevo regard or put God in first and supreme place. no colocan a Dios ni estiman a Dios como supremo ni en primer Neither in their lugar, affections or in any aspect of their lives. ni en sus afectos ni en ningún espacio en sus vidas. But if you have been brought where you mourn, to the place where you mourn, Pero si usted ha sido traído al lugar donde usted puede lamentarse having robbed God of first place, por robar a Dios ese primer lugar, where you are moved donde usted es with movido, a deep passion to restore to God His true place, cuando usted es movido para que Dios, para que el lugar de Dios pueda ser restaurado, you are moved usted ha sido movido by God. por Dios. Now, Ahora, when we see a birth cuando nosotros vemos un taking place in the nacimiento, hospital, cuando vemos un nacimiento en los the hospitales, child comes out. el niño nace. What's the first thing that the doctor does? ¿Qué es lo primero que hace el doctor? La nalgada. Gives him a tap there. Le da una nalgada. And what happens? ¿Y qué es lo que pasa con el niño? En inglés suena igual. En español suena igual. And when the child starts crying, guess what? Y cuando el niño empieza a llorar, ¿qué The pasa? doctor starts smiling. El doctor sonríe. And the daddy starts smiling. Y todos empiezan a And reír. even the mother who was just crying starts smiling. Y la madre que estaba llorando también empieza también a sonreír. Everybody in the room is happy Todo el mundo en el cuarto está feliz, except the baby. excepto el bebé. The baby is crying El bebé está and llorando. sad and everybody's happy. Y triste, todo el mundo está feliz. What is this? ¿Qué es esto? Because the first sign of life Porque la primera señal de vida in birth en nacimiento is
sensibility to pain. es la sensibilidad al dolor. So it is in the kingdom of God. Así es también en el reino de When a Dios. new child is born of God, Cuando un nuevo hijo nace de Dios, the test is exactly that. la prueba es exactamente How eso. does this child react to ¿Cómo pain? reacciona este hijo al dolor? When he's exposed to the pain of God's heart for his sins, Cuando él está expuesto al corazón de Dios is con sus there pecados, a corresponding reaction? ¿será que hay una reacción Is correspondiente? he moved by the divine pain? Es él movido por el dolor divino. If he's not, Si no, there is no life. entonces no hay vida. If he is, Pero si ha sido movido, the doctor is smiling. el doctor sonríe. The mother is smiling. La madre The sonríe. church looking on is happy Todo el mundo when they feliz. see a sinner come to repentance. Cuando ven un pecador llegando a The father is arrepentimiento, smiling. el padre sonríe. The whole room is looking on and they're happy Todo el cuarto está mirando a when ese they see a pecador. hardened sinner broken Y están felices and in profound grief for his sin. cuando ven un pecador arrepentido y en profundo dolor por su pecado. The whole kingdom of God rejoices El reino de Dios se regocija while that one soul mientras mourns. que esa alma se lamenta. And then, Y luego, after they clean the child up a little bit, después de que limpian un poco al bebé, they put the child down on the mother's belly. ponen al bebé sobre la mamá. And what does the child do? ¿Qué hace el bebé? It routes for the breast. Ese bebé empieza a buscar It su looks for pecho. food, Empieza a buscar not alimento. from the doctor, No del not doctor, from the nurse, no de la enfermera, but from its mother's own bosom. pero sino del pecho de su madre. He that is born of God Aquel que es nacido de Dios does the same. hace lo mismo. The Apostle Peter says in 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, or the unadulterated milk of the word. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2 que como recién nacidos debemos desear la leche espiritual. He that is born of God looks for spiritual food in his father's own bosom. Aquel que es nacido de nuevo busca por comida espiritual en el pecho de su padre. Are you born of God? ¿Has nacido de nuevo? Are you seeking to be nourished in the bosom of your father? ¿Estás buscando alimentarte en el seno de tu He padre? that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the tabernacle of the Almighty. Aquel que mora bajo las alas del Altísimo, él va a estar nutrido. Do you seek for God ¿Buscas a Dios intimately, íntimamente, secretly? secretamente? Is that where you find your food? ¿Es allí donde usted consigue su Is alimento? that where you find your strength? ¿Es allí donde usted consigue su fortaleza? It has to be Tiene que ser for every genuine child of God. para cada hijo de Dios genuino. The great test is this. La gran prueba es esa. If you want to know whether you're born again, Si usted quiere saber si ha nacido de nuevo, ask yourself the question, hágase esta pregunta. do I have true pleasure ¿Tengo placer in seeking the face of God? al buscar el rostro de Dios? Not talking about going to church No estamos hablando de ir a la or iglesia. having a Bible study with other people. No estamos hablando de tener un estudio bíblico con otras personas. Is there a deep calling in my soul? Hay un llamado interno Deep calling unto deep. en mi alma. Lo Spirit profundo calling unto spirit. llamando a lo profundo. El espíritu llamando a mi espíritu Calling me to secret communion with my Father. para buscar comunión con mi Padre. That's the vital question. Esa es la pregunta vital. If that is true, Si eso es verdad, take rest in God. descansa en Dios. He that has begun a good work in you will El- complete it. El que ha comenzado la buena obra, la va a completar. If that is not true, Ahora, si eso no es verdad, plead with God agoniza con Dios to have mercy
para tener misericordia and to begin this work y in you. para comenzar esta obra en ti. May God hear us and answer. Que Dios nos escuche y nos dé respuesta. Thank you very much, Sister Melissa. Muchísimas gracias a la hermana Melissa. It is well with my soul. Alcancé salvación. Is it well with your soul? ¿Alcanzaste Can we salvación? truly say that it is well with our soul? ¿Podemos realmente decir esto? Only if we are in Christ. Solamente si estamos en Cristo. Only if He has done and begun this work Solo si Él ha comenzado esta obra, can we say this. podemos decirlo. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word, Padre, te agradecemos por tu palabra, which declares your work que declara tu obra in Christ en Cristo for our justification para and reconciliation. para nuestra justificación y reconciliación. We thank you for your work Te agradecemos por tu obra through the Spirit a través del Espíritu to bring us to the likeness of Christ. para traernos a semejanza de Cristo. This is our sanctification. Esto es nuestra santificación. Literal union with you through the Spirit's indwelling. Una unión literal contigo a través de la morada del Espíritu Santo. Cleanse us, O God, from everything that is offensive to you. Límpianos, Señor, de todo aquello que es ofensivo a ti. Let that work that you have begun Y que be es- complete in our perfection, in our sanctification. Y que esa obra que tú has comenzado sea perfeccionada en nuestra santificación. Father, if there be any today Padre, si hay alguno hoy who has not known this work, quien no ha conocido esta they know obra, not what Christ is to them, no saben quién es Cristo para ellos, but today have been moved to the realization of the seriousness of this work. y hoy han sido movidos a ver la seriedad de esta obra. I pray that you'd have mercy and listen for their cry.
Oro, Señor, para que tú tengas misericordia, para que escuches su clamor. I pray beyond that, that you would stir up in such souls Y oro más allá que esto. Oro para que tú puedas that mover longing to be a part of your eternal kingdom. esas almas que anhelan ser parte de tu reino eterno. Do a complete work in them. Haz una obra completa en ellos. As we plead that you would continue and finish your work in us. Y Señor, también oramos para que tú puedas seguir y culminar la And obra en in that final nosotros. day when Jesus appears, Para que así en el día final, cuando Cristo aparezca, may you grant us the blessing of entering into your presence. Tengamos- Literally. tengamos entonces la bendición de entrar en tu presencia literalmente Never more to part. y nunca más para partir. Hear this prayer Ayúdanos, Señor, y for escucha esta Jesus' oración sake. por amor a Cristo. Amen. Amén. Para terminar este culto vamos a ponernos de pie y vamos a entonar con fuerza y con alegría el himno 166, Siervos de Dios, la trompeta tocada. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Golpe alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas tonar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Es hora de compartir con Jesús tus preguntas, tus tristezas y alegrías a los pies del